del enfoque tutelar en salud mental al de sujeto de derechos, organizada por el Instituto de Derechos Humanos de Loncuyo. A continuación, invitamos a conformar la mesa de apertura al doctor Pablo Garciarena, director de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y secretario general del Instituto de Derechos Humanos de Loncuyo, al licenciado Juan Carlos Aguiló, coordinador del área de políticas públicas de Loncuyo y miembro pleno del Instituto de Derechos Humanos Uncuyo, al ingeniero agrónomo José Rodríguez, vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, a la doctora Fanny Sarobe, subsecretaria de Gestión de Salud, Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza. Agradecemos la presencia en esta jornada de decanos y secretarios universitarios, invitados especiales, estudiantes, público en general. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Pablo Garciarena, director de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la participación, que veo que es muy nutrida y muy concurrida. Agradezco a las autoridades universitarias y a las autoridades provinciales que nos acompañan en la mesa. Y bueno, yo voy a hacer una breve referencia de cuál es el marco institucional en el cual hemos pensado y hemos desarrollado esta jornada. Entendemos que previo a eso es relevante tener en cuenta algunos conceptos para entender cuál es el camino que hemos transitado desde el Instituto y para la organización de esta jornada. En este sentido creemos que es innegable que desde hace unos años, de un tiempo a esta parte, el Estado, como construcción histórica y actual de la sociedad, transita un proceso de resignificación, de definir su nuevo rol. En primer lugar, en la recuperación del discurso público y político y darle un nuevo sentido a este discurso político y público. Está claro que se han propuesto debates tanto en lo económico, en lo cultural, en lo social, pero principalmente en lo político. Y el Estado se nutre de ese debate fundamentalmente desde lo que surge del cuerpo social. Creemos que es el debate y la discusión democrática la que es fuente de la acción y de la decisión del Estado en estos últimos años. Claro está que en este proceso de resignificación del rol del Estado, las universidades, las instituciones educativas y académicas no son ajenas, digamos, no están exentas. Y principalmente la Universidad Nacional de Cuyo, que es lo que nos interesa y es donde nos convoca, claramente tiene un rol protagónico en este proceso de resignificación de lo público y de lo político. La Universidad Nacional de Cuyo ha reforzado su ámbito tradicional, ha reforzado y ampliado su ámbito tradicional de formación, de generación de conocimiento y formación de profesionales, pero ha agregado otro ámbito que es inédito en estos últimos años, que es el compromiso con la realidad social, es decir, un efectivo compromiso con la realidad social en la cual está inmersa la universidad. Y ha tomado, desde hace unos años, una decisión política institucional, la universidad y las unidades académicas, de ser protagonista de este proceso de debate. Y así tenemos una enorme cantidad de programas y de políticas públicas que se ejercen desde el rectorado y de las unidades académicas. Yo voy a mencionar algunas de ellas, pero para tener relevancia de la que nos estamos refiriendo: el programa de inclusión social, los sistemas de becas, las becas de integración latinoamericana, las becas de la esquina de la universidad, las becas para la inclusión de personas con discapacidad, el proyecto de voluntariado, el proyecto de integración Barrio Flores Oeste, el proyecto de extensión Profesor Mauricio López, los programas de educación en contexto de encierro, el Instituto de Ciencias Ambientales, el Instituto de Energía, el Instituto de Trabajo y Producción. Es decir, una cantidad enorme de líneas de trabajo que ha planteado la universidad y las unidades académicas que tienen que ver con este compromiso con la realidad social de la comunidad donde está inmersa la universidad. Es en este marco donde desde octubre del año pasado se ha puesto en marcha el Instituto Universitario de Derechos Humanos, que lo que viene es justamente ratificar esta decisión política institucional
y aportar en este debate en la agenda y en materia de derechos humanos. El instituto es un ámbito institucional, es un organismo de la universidad que lo que pretende es convertirse en articulador de la vinculación, de la investigación académica, del desarrollo de acciones concretas en lo que nosotros consideramos que es la agenda actual en materia de derechos humanos. Es decir, es sumar con una nueva instancia el trabajo que la universidad ya viene haciendo en materia de derechos humanos. No voy a desarrollar cuáles son las líneas de trabajo del instituto, pero básicamente tiene que ver con la agenda que está hoy en debate en materia de derechos humanos, y podemos mencionar el proceso de memoria, verdad y justicia, igualdad de género, la situación de los pueblos originarios, el acceso a la justicia, los grupos vulnerables, los cuales estamos trabajando sobre niños, niñas y adolescentes, las personas privadas de libertad y personas con padecimientos mentales o psicosociales. Es en este marco, en la última línea de trabajo que menciono, donde en el mes de abril, en la comisión directiva del instituto, en el marco de las facultades que le confiere la normativa, crea la Comisión de Salud Mental y de Derechos Humanos, y lo que se propone desde esa comisión básicamente es, bueno, esta jornada que hoy nos convoca, pero entender o partir de la base de que el padecimiento, las personas con padecimiento psíquico constituyen un grupo en situación de máxima vulnerabilidad en cuanto a las posibilidades de acceso y pleno goce de sus derechos. Y por supuesto que es insoslayable, si hablamos de salud mental, de referirnos a la ley de salud mental y particularmente a su reglamentación, que es de reciente sanción hace un par de semanas. Yo en eso tampoco me voy a extender porque la idea es introductoria y para eso tenemos los expertos, pero es imposible no referir en términos políticos institucionales cuál es la importancia de la ley de salud mental. Creemos y estamos convencidos del instituto que la ley de salud mental es una ley que amplía, claramente es una ley que amplía derechos, es una ley que establece, genera un piso, es una herramienta legal que por supuesto por sí no modifica la realidad, que es una realidad que reconocemos como deficiente y violatoria de derechos humanos, pero claramente la ley es un motor que genera el debate social y que permite la modificación de las políticas públicas. Esa es la idea. La ley entendemos que avanza en el diseño, en la propuesta del diseño de una política pública en salud mental que establece un nuevo paradigma de derechos, es decir, de desandar el paradigma hegemónico, todavía hegemónico, de entender a las personas con padecimiento psíquico como objeto de tutela, objeto de protección, en la cual se sustituye su autonomía, su ámbito de autonomía, su voluntad, y el Estado toma las decisiones, o el efector de salud toma las decisiones por él, a un paradigma en el cual la persona con padecimiento psíquico se la concibe como un sujeto de derechos, en el cual se respeta su autonomía, la ley presume que la persona con padecimiento mental es una persona capaz, el enfoque que pretende la ley es multidisciplinario e intersectorial, es decir, se pasa de un enfoque tutelar, y este es el título de nuestra jornada, a un enfoque de objeto de protección, a un enfoque de sujeto de derechos. Y creo, para terminar, que la herramienta legal que hoy tenemos junto con sus reglamentaciones realmente es una herramienta legal, digamos, en términos de enfoque de derechos, una herramienta legal excelente. Lo que creo que el desafío, y es lo que proponemos en el debate de hoy, es cómo logramos su plena implementación, cómo ponemos en marcha los mecanismos, las autoridades de aplicación, los mecanismos locales, cómo establecemos los órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones, y creo que ese es el debate, y el punto de partida lo establece el propio artículo 1 de la ley, cuando dice que tiene por objeto la ley asegurar el derecho de la protección a la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas personas que padecen, que tienen padecimiento mental. Creo que el desafío y la propuesta hoy es justamente esto, debatir con una herramienta legal idónea cómo se implementan los derechos que se establece y cómo esto es una realidad para uno de los grupos más vulnerables que hoy tiene la sociedad, que es quizás los vulnerables entre los vulnerables. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras del licenciado Juan Carlos Aguiló, coordinador del área de políticas públicas de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro pleno del Instituto de Derechos Humanos de la UNCuyo. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todas y todos.
El porqué del área de políticas públicas presente en estas jornadas. Contarles brevemente que hace poco hicimos las segundas jornadas de políticas públicas y universidad en una tarea que desde el mandato del señor rector y también, por supuesto, fuertemente apoyado por el señor vicerrector, fue jerarquizar el área de políticas públicas de esta universidad como un objetivo de estar en la frontera entre la relación de este mundo. Hay demasiados psicólogos acá de este mundo interno. Recuerdo que aprendí eso cuando estudiamos psicología social en la carrera de sociología. Y ese exterior, que hasta en la denominación es rara, ¿no? La universidad con su mundo interno y una exterioridad, cuando en realidad hay un entramado y la universidad es parte de la sociedad, sobre todo a partir de su financiamiento y de su funcionamiento. En aquella oportunidad, brevemente, el doctor Federico Schuster, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, decía que la universidad pública la educación pública y la universidad pública es una política distintiva de la Argentina en toda su historia, como política pública, pero que es una universidad que en distintas épocas pudo haber producido funcionarios. Si ustedes me permiten, en este ámbito tan productivo y positivo que tenemos hoy, les pido disculpas por las menciones, como Dromi o Cavallo, que salieron de la universidad pública e implementaron programas que fueron en contra de la voluntad popular y de los sectores populares, o también otras profesiones, y otras personas con otras inquietudes y otras miradas. Para que esto sea de una manera o lo otro, no hay una naturalidad, hay que dar una disputa. La disputa está en el Estado y está en la universidad. Nosotros creemos que en la universidad hay que hacer una disputa a nivel de planes de estudio, de interpelar a nuestros propios colegas en las distintas unidades académicas, y como recién decía Pablo, también qué tipo de profesionales comienzan a hacerse cargo de esta nueva década que tiene una importante producción de leyes de reconocimientos de derechos. Y en esto, el que exista la ley reconociendo derechos no es condición necesaria, pero no suficiente para que la ley se aplique y quienes sean los sujetos de esos derechos puedan gozar de ellos. Y acá aparece la institucionalidad del Estado, en donde está muy vinculada es mi opinión, con lo que decía recién, de cuáles son los profesionales que salen de la universidad pública y que ocupan esos roles en el Estado. Entonces nosotros nos sentimos, por lo menos del área de políticas públicas, y creo que lo compartimos con el señor vicerrector y con el rector y con muchos más, con todos los que mencionó Pablo, en todas las secretarías, en la Secretaría de Extensión, en la Secretaría de Bienestar Universitario, en los programas de inclusión, en todo lo que la universidad en este último tiempo se ha no volcado en extensión al medio, sino se ha vinculado de igual a igual con el medio, en que tenemos una tarea importantísima y desafiante, que es cómo rompemos un poco esta especie de posición de autonomía como cerrazón, ¿no? Como que no nos queremos contaminar de la realidad política y social. Y en esto me parece que en todas estas nuevas leyes, yo he participado muy fuerte en todos unos trabajos sobre el tema de la asignación universal por hijo, en todo lo que significa las leyes de reconocimiento de la igualdad de género, del matrimonio igualitario. Están las leyes, están los reconocimientos de derecho, pero cuando se tienen que hacer efectivos en el entramado institucional del Estado y en las prácticas profesionales es donde estamos teniendo serios problemas. Creo que esto es un enorme desafío para la universidad. Somos de los que creemos que la universidad se tiene que ver interpelada por esto y que no le tenemos miedo a la palabra disputa, a la palabra debate y a la palabra conflicto en la medida en que se ha dado en un marco democrático de respeto, pero en que nos permitamos, y vamos a seguir trabajando, creo, los que estamos en esta línea, en que la universidad cruja, que
se modifique con esta interpelación de esta década, que si utilizo la palabra ganada, todos ustedes sabrán a qué posición política pertenezco y no la voy a ocultar, por supuesto. Pero además, la década ganada también viene a dar cuenta de una lamentable necesidad que tuvo la CEPAL de calificar a la década de los 80 como la década perdida en América Latina, y después sumamos la década neoliberal. Entonces, para ir bajando a cuál es el rol que creo que tenemos que tener desde el área de políticas públicas, y por mandato del señor rector que nos ha fortalecido en nuestro funcionamiento, es, por un lado, hacer visible lo político que hay atrás de las políticas públicas. No hay neutralidad en las políticas públicas, hay disputa, y en esas disputas aparecen los intereses corporativos, aparecen los intereses de los colegios, aparecen los intereses de los colectivos profesionales. Entonces, lo que está escrito en una ley como reconocimiento de derechos, cuando llega a su implementación y cuando el sujeto de derechos, como en este caso decía recién Pablo, o una mujer derechohabiente de una asignación universal, y no una beneficiaria, como dicen los medios de comunicación, sino alguien que tiene el derecho de recibir una asignación universal, tiene que pasar por el sistema de salud para que le firmen la libreta, aparece la violencia institucional, ¿no? del sistema médico, hegemónico, y todos estos temas que nos queremos desde el área de políticas públicas ponerlo de manifiesto, discutirlo, y que no tengamos temor a poner todos esos temas en la mesa. Para esto, así como hicimos esas jornadas, que hicimos hace poco unas jornadas de salud pública, en las que también tuvimos un interesante final de debate un poquito con un cierto voltaje con algunas autoridades de nuestra Facultad de Medicina, pero bienvenido sea, porque creemos que no podemos seguir con ciertas naturalidades en nuestros planes de estudio y en los profesionales que esta universidad genera, y salen al medio sostenidos por el presupuesto al cual aporta todo el pueblo argentino, y la gran mayoría de los cuales no pueden venir a esta universidad. Y en segundo lugar, en otro plano, sin dejar el plano de esta mirada más política, un poco en sintonía con lo que decía Pablo, en esta mirada de no tener temor a la disputa y al debate, que eso nos va a hacer muy bien como sociedad y nos está haciendo movilizar, y nos hizo recuperar la política y nos hizo recuperar la discusión sobre, como usando la palabra de Pablo muy exacta, qué Estado para estas nuevas políticas públicas. Y ahí también nosotros tuvimos invitada en esas jornadas de políticas públicas de universidad a la doctora Claudia Bernaza, que si les interesa, googleen Claudia Bernaza, y tiene un sitio en donde tiene todos sus trabajos a disposición, y claramente habla de un Estado en disputa, un Estado que no puede ser neutro, y un Estado que en este modelo económico y social, en este modelo de reconocimiento de derechos, no puede ser neutro, no solo en cómo recibe estas nuevas leyes, sino en cómo los profesionales, el entramado institucional y los procedimientos institucionales van a favor o en contra de esos derechos, porque tranquilamente un trámite o un maltrato de un profesional puede estar yendo en contra de lo que la ley ha declarado. Y en esto, para ir cerrando, el área de políticas públicas de la universidad también humildemente aporta, y acá paso el chivo, que aprovecho para pasarlo en todas las invitaciones que tenemos, que nos visiten en nuestra página de politicaspublicas.unco.edu.ar, que pretende ser un sitio a disposición de quienes están en la gestión, de quienes están en la investigación, pero no solamente para uso interno, sino sobre todo para uso de quienes están como muchas veces decimos, en la trinchera de la política pública, en el hacer de la política pública, en el estar con el afectado, el que tiene sus derechos afectados, el que está en situación de vulnerabilidad, y lo que queremos poner a disposición ahí es lo que produce la universidad, poner información fidedigna, viable, poner en valor la información pública del Censo Nacional, que hemos sacado la tasa de el índice de inflación para evitar cualquier tipo de suspicacia, pero el resto de los indicadores que están puestos ahí
de una manera amigable y de una manera fácil de acceder, para quienes tengan que tomar decisiones, para que tengan información para la toma de decisiones, para la información, para diseñar una política pública nueva, esté fácilmente accesible. Nos parece que es lo mínimo, entre otras acciones que tenemos, para colaborar en estos temas. En el tema de salud y en el tema de salud mental van a entrar y van a ver muy poco. Les pedimos críticas, muchas críticas, que nos digan: no tienen este cruce, este indicador está desactualizado, vean esto. La verdad es que nos está costando mucho acceder a las estadísticas de salud de la provincia. Tenemos todas las estadísticas nacionales, pero nos parece que la información tampoco es la condición suficiente, pero sí condición necesaria para poder elaborar políticas públicas efectivas y eficientes. Que dado el marco político que dijimos recién, tampoco tienen que ser palabras que le regalemos al discurso neoliberal. El Estado sí tiene que ser eficiente y eficaz en el marco de una visión política hacia dónde quiere ir. Para esto, tener instrumentos para mejores políticas públicas que produzcan y que conduzcan y que viabilicen los derechos que están sostenidos en la ley. En este sentido, en este segundo plano, que podría pensarse más instrumental, lo que queremos es aportar fuertemente al fortalecimiento de las capacidades estatales. Creemos que si aportamos al fortalecimiento de las capacidades estatales, esos derechos que en esta década se han ido con todas estas leyes que nos ponen a la vanguardia en el mundo, creo, a la Argentina, va a poder concretizarse para quienes las tienen que recibir. Y como elemento adicional, para cerrar, una puesta en valor de lo público y del Estado, y de quienes trabajan en el Estado y quienes trabajan en el sector público, que durante 25 años fueron y fuimos no solamente recortados en nuestros sueldos, sino recortados en nuestra autoestima de ser trabajadores del Estado y trabajadores de lo público. Es decir, que lo público como disputa. El estimadísimo y admiradísimo presidente Correa dice que ya cambiamos de época. Para algunos estamos en una época de cambio porque el discurso neoliberal sigue presente y estamos a la vuelta de la esquina de una posibilidad de reversión. Acá aparece la mirada pesimista sociológica, como ustedes podrán darse cuenta, no puede estar exenta, pero la disputa y el debate porque eso no regrese es el día a día, y es en el plano político y en el plano instrumental, que nos parece que no deberíamos tampoco dejar de lado. Entonces, agradecer al Instituto, saber que vamos a seguir trabajando en otras acciones, queremos seguir trabajando en acciones de políticas públicas, en salud, en educación, y por favor que si cuando tengan un tiempito nos visiten en el área, nos visiten en nuestra plataforma y con toda la crudeza que esperamos nos digan: este indicador está mal, esto no funciona, por favor, y nos aporten para que esta frontera que tenemos con esta decisión política de las máximas autoridades de la universidad, de estar para algunos acá adentro contaminándonos con la realidad, y para nosotros orgullosamente vinculándonos con el sector público, ustedes nos ayuden a mejorar ese instrumento. Así que a disposición de eso y de futuras tareas y de futuros congresos que cuenten con el área, como otras secretarías y áreas de la universidad, para que podamos seguir discutiendo estos temas y no solamente discutiéndolo, ver cómo incidimos para que finalmente cambiemos las cosas en el Estado y en el Estado se logre la concreción de estos derechos que han sido declarados y han sido sostenidos por estas leyes que son tan importantes. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad que muy complacida de estar hoy compartiendo esta mesa académica y este espacio. Por supuesto, agradecida a este espacio de reflexión que hoy nos propone el Instituto de Derechos Humanos, al marco que siempre da la Universidad Nacional de Cuyo. Y dos pequeñas reflexiones, ¿no? No hay ni formación acabada, ni planteo sobre la salud mental si no es en democracia. La verdad que los que tenemos algunos añitos más
sabemos cómo esto ha sido absolutamente tapado en otras décadas de nuestra historia y donde realmente no era ni pensado hablar de la salud mental y mucho menos de los derechos, ¿no? de todo esto. Así que en una democracia madura como la que hoy estamos viviendo y en un proceso nacional de restitución y de ampliación de derechos, me parece que esta ley es la consecuencia natural. Así que bueno, desde el Ministerio de Salud, digamos, y todo el equipo de salud mental, de la Dirección General de Salud Mental, se viene mirando desde la mirada de la ley y gestionando a partir del marco que da la ley las terribles contradicciones que tiene la gran brecha que hay entre la realidad de la salud mental y lo que queremos de la salud mental, que es el ejercicio pleno de los derechos de quienes tienen estos padecimientos. Así que agradecer primero que nada, y porque veo acá a protagonistas, aquellos que son los verdaderos actores, los que están trabajando en la salud mental de los mendocinos, por el trabajo y por la mirada, que yo sé que es esta, que es la de los derechos, y invitarlos a aprovechar este espacio de reflexión que hoy nos da la universidad para seguir generando aportes. Las políticas públicas, nosotros como ministerio, que somos los que las ejecutamos, consideramos que son construcciones sociales y donde la universidad genera realmente un aporte, un insumo que es absolutamente importante. Así que festejamos este espacio compartido hoy y creemos que va a ser una jornada de altísimo valor en cuanto a las reflexiones y a todo lo que de aquí se pueda aportar. Y el compromiso como Ministerio de Salud y como todos los efectores de la salud mental de Mendoza a seguir trabajando en esto que es la gestión de las contradicciones entre lo que queremos, en lo que realmente adherimos, que es esta ley que realmente pone a las personas como sujeto de derecho y hacerlos efectivos en una realidad compleja, ¿sí? Esta contradicción que permanentemente tenemos entre el cuidado, los recursos y la convicción del sujeto de derecho. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por el espacio. Muchas gracias. Cierra esta mesa como dueño de casa el ingeniero agrónomo José Rodríguez, vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, buenos días a todos y a todas. En nombre de la autoridad de la Universidad Nacional de Cuyo, del rector Arturo Somoza, que se encuentra en Buenos Aires, por eso no está acá, del Consejo Superior y de todas las autoridades, le damos la bienvenida y esperemos que estas jornadas sean muy positivas y constructivas, tal como el nombre lo dice, Jornadas de Salud Mental y Derechos Humanos. Bueno, ya Pablo, Juan Carlos y Fanny ya han abordado la temática profundamente, así que no voy a profundizar en ello, pero evidentemente tiene que ver con una concepción del Estado que en los últimos años ha sido bastante, digamos, inclusiva del derecho humano como un todo, ¿no? Y en esto creo que va desde la igualdad de género, la ley del matrimonio igualitario, el aborto no punible, la violencia de género, podemos abundar en ejemplos enormes, ¿no? Últimamente la fertilización asistida y ahora el tema de la salud mental. Es decir, evidentemente que ha habido por parte del Estado Nacional un marco en la creación de múltiples leyes que tienen que ver con los derechos humanos, y creo que por ser un Estado federal, las provincias tienen que legislar y tienen que reglamentar en este marco cada una de ellas, justamente llevar a la acción este marco general que ha puesto la Nación. Y creo que ahí estamos, digamos, obligados, las instituciones universitarias y en especial, como lo expresó muy bien Juan Carlos, las universidades nacionales tenemos la obligación de actuar en este sentido de las políticas públicas, porque el marco está dado. El problema es que el marco es simplemente una mirada, un marco regulatorio, un marco institucional, pero bueno, después ese marco hay que llenarlo. Y hay que llenarlo de políticas públicas, ¿no? Y hay que reglamentar y hay que accionar y hay que activar. Ahí, por ejemplo, de lo que decía Juan Carlos y Pablito, también Fanny, en el tema, por ejemplo, de la fertilización asistida, ¿no? Cómo jugaron las corporaciones y los medios
inmediatamente en contra de la ley. Digamos, ni siquiera fue suficiente, digamos, la amplia mayoría que votó a favor de la fertilización asistida. Había que poner simbólicamente esos 9 votos de abstención como para decir, miren, le vamos a poner un freno. Y le vamos a poner un freno porque ni siquiera fueron votos negativos, fueron votos de abstención. Y yo creo que esto está presente en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, van a tratar de frenar, obviamente, el tema de las corporaciones, porque esto es una cuestión netamente económica, tiene que ver con el usufructo que hacen muchas corporaciones de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y especialmente con la salud mental. Por eso es importante el enfoque que le dan, ¿no? Del enfoque tutelar en salud mental al de sujeto de derecho. Es decir, estamos viendo desde digamos, los diversos sectores, lo público, lo privado, desde un ámbito tutelar, digamos, de tomar la salud mental como algo o asistencial o directamente económico, al enfoque, digamos, del sujeto como derecho humano, es decir, el derecho humano de tener el bienestar mental, porque yo iría más allá de la salud mental, iría del bienestar mental. Y yo creo que esta es una cuestión ya obligatoria del Estado, y el Estado somos todos, no es que esté echándole cargo al gobierno, no estamos hablando del Estado. Y dentro del Estado estamos nosotros, están las instituciones, están los profesionales, está la academia, está la parte de investigación, de extensión, de vinculación, que bueno, ya lo han expresado muy bien los anteriores expositores. Yo simplemente, para terminar, y además de que creo que estos ámbitos, estos espacios de debate de esto, ¿no? Que tiene que ver con el rol que tiene cada una de las instituciones en cómo accionar y cómo poner en práctica este marco institucional de políticas públicas, me parece importante hacer hincapié en algunos puntos de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, que fue sancionada en noviembre del 2010 y reglamentada hace muy poquito, en el mes pasado, mediante el decreto 603, y creo que habla de algunos puntos que son interesantes de abordar, ¿no? Por ejemplo, que establece que no puede garantizarse el acceso a la salud mental sin la concreción de los derechos humanos fundamentales. Es decir, ahí tenemos un primer punto en el cual articula el derecho de la salud mental con los otros derechos humanos, ¿no? El derecho al bienestar, por ejemplo, de la salud, al bienestar alimentario, a lo que hablaba Juan Carlos, ¿no? La asignación universal por hijo, al tema de la discapacidad y a todo lo otro que venimos hablando. También reconoce el derecho de las personas usuarias a ser parte de la comunidad, a la rehabilitación, a la toma de decisiones informadas para todo tratamiento y a decidir si quieren o no recibirlo. Esto es fundamental porque es parte del enfoque, de salir del enfoque tutelar al de sujeto de derecho, porque antes prácticamente se los obligaba, y creo que el hecho de ser parte de la comunidad significa, digamos, salir del esquema de la discriminación, y me parece que eso es fundamental para, digamos, salirnos de este esquema tutelar. Garantiza que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Creo que esto es un avance fundamental, porque antes prácticamente esto lo tomaban como solamente desde el punto de vista de la salud, y yo creo que esto es una mirada mucho más integral. Ordena la creación de nuevas modalidades de atención alternativas de la internación. Me parece que esto también tiene que ver con el hecho del aislamiento, de tomar a la salud mental como algo discriminatorio, y me parece que esto es un avance importante en la mirada esta de la salud mental como sujeto de derecho. Y podríamos abundar mucho más, pero creo que va a ser parte de la discusión de la jornada. Yo cerraría con algo que ya lo dijo Pablo, también Juan Carlos y Fanny, que el reglamento de esta ley prevé la creación de un órgano independiente e intersectorial
de revisión de las internaciones involuntarias y propone que cada jurisdicción cree su propio órgano de revisión. Me parece que ahí el rol de la Universidad Nacional de Cuyo tiene que ser fundamental, articulado con el Ministerio de Salud de la provincia, porque somos los que vamos a actuar en el territorio. Así que desde ya propongo que la Universidad Nacional de Cuyo sea, digamos, una institución que articule con ustedes y que, digamos, avancemos en este sentido. Bueno, yo me sumo a las palabras de mis antecesores, suscribo más lo que ellos han dicho y bueno, los felicito a todos por la amplia convocatoria que han tenido y veo que se han equivocado el ámbito del lugar donde hacer la jornada, tendría que haber sido un poquito más grande. Así que bueno, a todos felicitaciones y muchas gracias. Bueno, las jornadas que se están llevando a cabo hoy en el seno de la Universidad Nacional de Cuyo tiene que ver con la salud mental y los derechos humanos. Esto viene en conjunción con el hecho de que hace unas semanas se reglamentó la Ley Nacional de Salud Mental, que fue promulgada por digamos, la Legislatura Nacional en el año 2010, y que costó reglamentarla por los, digamos, problemas intrínsecos que tiene poner en práctica este tipo de políticas públicas. A partir de la reglamentación se va a tener que hacer lo mismo en la provincia y por lo tanto, digamos, como articulación entre la Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de la provincia de Mendoza a través del Ministerio de Salud, digamos, hemos organizado estas jornadas para empezar a debatir el tema de cómo se va a implementar esta ley en la provincia de Mendoza. Y esto tiene que ver con pasar desde una mirada tutelar, desde los enfermos mentales o la salud mental, a una mirada más integral, que es ver la salud mental como un derecho humano. Bueno, la jornada consiste en, primero, es un acto político del Instituto de apertura a este tema, que es un tema actual en la agenda de derechos humanos. Hay muchísimo trabajo por hacer desde la Ley Nacional de Salud Mental, que se reglamentó en el 2010, con la nueva noticia, digamos, de que el largamente esperado decreto reglamentario, el 603, salió ahora en 2013, hace muy poco tiempo, y con este motivo, bueno, queríamos comunicar, primero convocar a la comunidad universitaria, y no solamente universitaria, sino a aquellos responsables de políticas públicas en la materia, y a organizaciones de la sociedad civil y al conjunto, digamos, de la sociedad a esta jornada. En esta jornada se trata de explicitar el cambio de enfoque que implica este cambio de paradigmas de la ley a dos niveles. Por un lado, del enfoque biomédico a un enfoque en salud mental con sede en las prácticas comunitarias, y por otro lado, del enfoque tutelar, digamos, dentro del campo jurídico, del enfoque tutelar del Estado de suponer a los usuarios de servicios de salud mental sujetos de derechos. Para ello hemos convocado, entre otros disertantes, a la licenciada Macarena Sabín Paz, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que vino a contarnos el informe recientemente editado del CELS respecto de la situación de la salud mental en el país, que fuera presentado recientemente en la Feria del Libro y que aún no es de distribución masiva. Por otro lado, trajimos al doctor Mariano Laufer Cabrera, que es el coordinador de la Unidad de Letrados número 22, que establece la Ley 26657, la Ley de Salud Mental, dentro de la esfera de la Defensoría General de la Nación, para que nos cuente su experiencia, porque sería interesante ver si en Mendoza podemos intentar tener experiencias similares. Junto con él, a Fabricio Imparado, que es el procurador de las personas privadas de la libertad,
que está comenzando ahora con esa tarea. Vamos a escuchar, todavía no ha sido ese panel, vamos a escuchar qué es lo que tienen para decirnos y por supuesto acompañan acompañamos en esto a la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud y a los colegios profesionales, en particular el de psicólogos y el de profesionales de trabajo social de la provincia de Mendoza, cuyos presidentes también van a exponer en el marco de esta jornada. Bueno, la Ley de Salud Mental, en primer lugar, enmarca a los usuarios de servicios de salud mental como sujetos de derechos y ya no de la tutela del Estado. Este es un cambio fundamental, puesto que lo que pregona es la autonomía, el derecho a la autonomía de las personas. No debe ser arrasado por un Estado que en forma paternalista indique lo que es mejor para esa persona. Las personas como derecho inalienable podemos definir qué es lo mejor para nosotras, tengamos o no trastornos o tengamos o no padecimientos subjetivos. Esto es una respuesta al nivel de invasividad en la toma de decisiones, al nivel de internaciones que se hacen eternas, de los llamados pacientes sociales en todos los neuropsiquiátricos o manicomios del país, al nivel de abandono respecto de la revisión de por qué esa persona está internada. A veces pasan años y las personas siguen internadas sin que haya ningún tipo de revisión. Entonces, una cuestión central que plantea la Ley de Salud Mental es crear un organismo de revisión, un órgano de revisión a nivel nacional y promoviendo que estos órganos de revisión se repliquen en las provincias, a nivel provincial o regional.